En el análisis de datos, la comparación de valores es una tarea de las más comunes, ya sea para filtrar datos, establecer condiciones en tus modelos o simplemente para explorar tus conjuntos de datos. Por eso, hoy vamos a hablar sobre los operadores de comparación o relacionales, herramientas esenciales en cualquier lenguaje o herramienta que utilicemos en ciencia de datos. Pero antes de continuar, quiero contarte que este video forma parte de una ruta de aprendizaje diseñada para que aprendas Python desde cero y totalmente gratis. Y aunque es gratuita, eso no significa que el contenido no sea de calidad. De hecho, hemos seleccionado lo mejor de varios cursos de pago para crear este curso totalmente gratuito para ti. Y en este episodio nos enfocaremos en los operadores de comparación. Si aún no has hecho este curso o no lo has empezado, te dejo el enlace del curso completo aquí en la parte derecha superior. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Los operadores relacionales en concreto se usan para realizar comparaciones entre variables, para determinar, por ejemplo, si un número es mayor, igual o menor que otro. En general, siempre el resultado que nos van a proporcionar es true o false, indicando si la comparación es verdadera o falsa. La sintaxis de este tipo de operadores es bastante sencillita de aprender y es que estos operadores son muy fáciles de utilizar. Se pueden aplicar tanto a números enteros o flotantes o a cadenas de caracteres. Aquí en esta tabla te muestro el signo o el operador que representa cada uno de los operadores que hemos mencionado previamente. Sin embargo, vamos a ver a detalle cada uno de ellos. Adicional, en esta tabla les he dejado un ejemplo de cómo se pueden utilizar. Y vamos a empezar por el operador de igualdad. Y es que el operador de igualdad se utiliza para verificar, como su nombre lo indica, si dos valores son o no iguales. Este operador es binario, lo que quiere decir que recibe dos operandos y el retorno será un resultado booleano. En concreto, te va a resultar que es true si la condición se cumple, es decir, si una variable es igual a la otra, y en false si tenemos el caso contrario. Además, puede ser utilizado en diferentes tipos de datos como lo son los datos numéricos, los datos strings o cadenas de caracteres y también en los datos booleanos. Y vamos a dar un ejemplo de cada uno para que entiendas fácilmente cómo utilizar este operador. Empezando por los datos numéricos, vamos a definir aquí dos variables para ver cómo se utiliza. Vamos a decir que a le asignamos el valor de 5 y que b le asignamos el valor de 5. Corremos, ya sabes que puedes correr aquí con este signo de play o shift y enter por teclado y vamos a preguntarle a Python si a es igual con el signo de doble igual que representa este operador a b. Corremos la celda y nos arroja true. Esto quiere decir efectivamente que a es igual a b. Sin embargo, si metemos otra variable, por ejemplo c, y en este caso utilizamos un float, es decir, flotante con decimales, corremos y nuevamente le preguntamos si a es igual a c. Y corremos, te puedes dar cuenta que en este caso nos está arrojando true. Esto quiere decir que cuando comparamos un valor entero con un valor flotante, si tienen el mismo valor, también el operador lo asume como verdadero. Otro caso de aplicación serían los strings y en el caso de los strings vamos a utilizar cadenas de caracteres. Para esto vamos a escribir aquí, por ejemplo, a definir una variable que se va a llamar string 1 o cadena 1. Y le vamos a colocar aquí el nombre de Python. Posteriormente un enter y vamos a definir otra cadena que se llame, en este caso le vamos a asignar el nombre de Excel. Corremos la celda y vamos a preguntarle en este caso si el string 1, es decir, este string es igual al string 2. Corremos acá y nos va a decir que es falso. Este sería el caso contrario, es decir, con este operador estamos verificando si la palabra o la cadena de carácter Python es igual a la cadena de caracteres Excel y obviamente es falso. Otra de las aplicaciones que tenemos utilizando este tipo de operador son los datos booleanos. Y es que para esto podemos preguntarle fácilmente que si true es igual a true, es decir, que si verdadero es igual a verdadero. Corremos la celda y exactamente sí, verdadero es igual a verdadero. También, por ejemplo, podríamos preguntarle si true es igual a false. En este caso corremos y efectivamente true es diferente de false, por eso nos da aquí false. Y también le podríamos preguntar si false
es igual a false y corremos y nos está diciendo efectivamente que es verdadero. El siguiente operador que vamos a ver aquí es el operador de desigualdad, y es que este operador de desigualdad está representado por un signo de admiración y un igual. Básicamente la sintaxis es esta que vemos aquí. Este operador se utiliza para verificar si dos valores son diferentes, es decir, si los dos valores son diferentes nos arroja true y si son iguales nos arroja false, exactamente todo lo contrario a lo que hace el operador de igualdad. Este operador también lo puedes aplicar tanto a datos numéricos, strings o booleanos, y vamos a dar un ejemplo muy sencillito de entender tanto para los numéricos, los strings y los booleanos, como lo vamos a ver a continuación. Si lo utilizamos con los numéricos podríamos definir por ejemplo a igual a 5, nuevamente b igual a 5, es decir, a la variable a le asignamos el valor de 5 y a la variable b el valor de 5, corremos y básicamente vamos a preguntarle si a es diferente de b. Corremos y tenemos el resultado contrario a lo que obteníamos con el operador de igualdad, es decir, falso, porque en este caso a sí es igual a b. Podríamos definir, en este caso a c le asignamos el valor de float de 5.0 y definir aquí si a en este caso va a ser diferente de c. Corremos y exactamente nos arroja lo mismo que teníamos con el operador de igualdad, pero de forma contraria. En este caso a es diferente de c, no, por lo que nos arroja falso. Podríamos trabajar con los ejemplos de strings que hicimos aquí anteriormente con el operador de igualdad y simplemente los voy a traer aquí para que sea más entendible porque ya estaban definidos en memoria. Simplemente aquí definimos string 1 igual a Python, string 2 igual a Excel. Acá recuerden que lo pueden definir tanto con comilla sencilla como con comilla doble y va a ser exactamente lo mismo. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia fundamental, pero eso va a ser en otro video dentro de este curso aprendiendo Python desde cero. Corremos y simplemente vamos a colocar aquí string 1 y le vamos a colocar en este caso si es diferente de string 2. Corremos y exactamente si string 1 es diferente de string 2, por lo que nos arroja verdadero o true. También podríamos aplicar toda esta teoría a datos booleanos y simplemente iríamos aquí a estas celdas y le podríamos preguntar si true en este caso es diferente de true, nos debería arrojar falso como lo tenemos aquí. Ahora le podríamos preguntar si false en este caso es diferente de true, por ejemplo. Corremos y aquí le he dado un espacio por lo que tengo un error de sintaxis. Corremos y efectivamente true es diferente de false o false es diferente de true, como lo tenemos aquí, y esto es verdadero. Y luego le podríamos preguntar si false es diferente de false y nos va a arrojar que en este caso es falso. Bastante sencillo de entender. Si tienes alguna duda con respecto a este tema, por favor no dudes dejar tu comentario y estaremos aquí para escucharte y para darle respuesta a todas las dudas que te puedan surgir. Los siguientes operadores que vamos a estudiar aquí son el operador mayor que y el operador mayor o igual que. El operador mayor que está representado por este signo, como se representa generalmente en matemáticas, y el mayor o igual que también está representado en Python exactamente igual, mayor o igual, es decir, que guarda la misma sintaxis que generalmente se usa en matemáticas. Estos operadores se utilizan para comparar si un valor es mayor o si ese mismo valor es mayor o igual que otro. El operador mayor que retorna true si el valor de la izquierda es mayor al valor de la derecha, mientras que el operador mayor o igual que retorna true si el valor de la izquierda es mayor o igual al de la derecha. En este caso también podemos aplicar estos dos operadores a datos numéricos, strings y booleanos. Sin embargo, te vas a dar cuenta que en strings se utiliza de una forma un poco diferente. Y vamos a empezar aquí, en este caso, por los datos numéricos. Vamos a hacer un ejemplo también bastante sencillito de aplicar para que entiendas a profundidad cómo aplicarlo. Y para esto simplemente vamos a definir una variable a como 5 y una variable b como 3. En este caso corremos la celda y aquí le vamos a preguntar primero que si a en este caso es mayor que b, nos va a arrojar true o verdadero. Es decir, que a, que se le ha asignado el valor de 5, efectivamente es mayor que b, que se le había asignado el valor de 3. Además, si aplicamos el otro tipo de operador, es decir, si a es mayor o igual que b, corremos
vamos a obtener el valor de true nuevamente porque se está verificando si A es mayor o igual que B y efectivamente 5 es mayor que 3. Entonces, como se cumple la condición de mayor que, nos arroja verdadero. Pero ¿qué pasa en este caso si B fuera 5? Vamos a reescribir esto y le vamos a asignar el valor de 5. En este caso, ¿qué crees que nos arrojaría esto? Es decir, A mayor o igual que B, si corremos, efectivamente nos va a arrojar que true porque se está cumpliendo una de las dos condiciones. En este caso se está cumpliendo la condición de igualdad. Bastante sencillito de aprender. Y otro caso sería utilizar la sintaxis al revés, es decir, preguntarle si B, por ejemplo, en este caso es mayor o igual que A, y para esto simplemente vamos a reasignar nuevamente nuestra variable B en 3, corremos, la reescribimos en memoria y en este caso corremos y nos da exactamente lo contrario, y es porque en este caso 3 es menor que A, por lo que la condición y esta validación es falsa, es decir, que B nunca va a ser mayor que A. Podríamos utilizar esta misma sintaxis que tenemos acá, pero en este caso decirle que si B es mayor o igual en este caso que A, corremos y efectivamente tenemos aquí el resultado de false, porque recuerden que B es 3 y A es 5. Bastante sencillito de aprender. Otra cosa sería aplicarlo a strings, y es que en este caso te vas a dar cuenta que va a ocurrir algo totalmente diferente, y aquí va a ser bastante sencillo de aplicar. Vamos a definir aquí las cadenas de caracteres string 1 y string 2. String 1 la definimos como Python 3 y string 2 como Python 2. Corremos y simplemente le voy a preguntar aquí que si el string 1, en este caso esta variable, va a ser mayor a string 2. Corremos y nos arroja que es verdadero. Pero aquí te puedes preguntar, ¿pero por qué nos arroja verdadero? ¿Qué realmente se está comparando? ¿Está comparando por longitud? ¿Está comparando por el número al final? ¿O por qué carácter está comparando para arrojarnos este valor booleano? Y aquí te voy a dar un tip. Cuando comparas cadenas de texto en Python utilizando operadores de comparación como mayor, mayor igual, menor o menor igual que, Python compara los caracteres de las cadenas uno por uno de izquierda a derecha. Es decir, él va a ir comparando este carácter con este con este y de izquierda a derecha. En otras palabras, lo que él hace es comparar los valores ASCII o Unicode de los caracteres en las posiciones correspondientes en cada una de las cadenas. Es decir, él va a comparar el valor ASCII de este valor con el valor ASCII de este valor. ¿Pero qué son esos valores ASCII? Los valores ASCII, que es la sigla de American Standard Code for Information Interchange, son una estándar que asigna valores numéricos a cualquier tipo de caracteres como letras, números o símbolos. Es decir, que cada uno de los caracteres de los strings está representado por un valor numérico. Cada carácter tiene un número único asociado en la tabla ASCII, permitiendo que las computadoras representen texto y realicen operaciones con él, como lo que estamos viendo aquí. Y es que aquí, con esta tablita que les he traído, lo van a entender de forma muy sencilla, y es porque he cogido el string 1, que es Python 3, y le he colocado su correspondiente valor numérico en código ASCII o Unicode. Por ejemplo, la P mayúscula está representada por el 80, la Y también por el 121 y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que como Python compara de izquierda a derecha, él lo que va a empezar a comparar es esta P con esta P, y lo que va a validar es su código numérico ASCII o Unicode. Entonces, en ese sentido, orden de ideas, va a empezar 80 es igual que 80, sí. Sigue a la siguiente letra. Y representada por 121 es representada también aquí por 121. ¿Son iguales? Sí. Sigue a la siguiente letra. Y así sucesivamente hasta que encuentra una diferencia. Y aquí exactamente la palabra Python es igual a la otra, por lo que no ha hecho la validación, pero si ves aquí, el número 3 está representado por el código ASCII 51 y el número 2 está representado por el código ASCII número 50. Y aquí es donde se ve la diferencia. Y aquí es donde Python toma el valor para arrojar true o false. Es decir, para definir si es true o false, Python compara la palabra Python 3 con Python 2 de izquierda a derecha, y en la tabla que vemos acá todos los códigos son iguales excepto el último, y aquí está la diferencia clave. En el estándar ASCII el carácter 3 tiene un valor numérico mayor que el carácter 2, y por lo tanto en esta comparación que llaman lexicográfica, Python 3 sería mayor que Python 2 y por lo tanto el resultado es
true. Si volvemos aquí a lo que nos había arrojado esto, efectivamente el string 1 es mayor que el string 2 porque 3 en ese código AXI es mayor que 2. Es exactamente lo que les acabo de explicar, bastante sencillo de entender. Y aquí tienen que tener algo en cuenta, y es que una vez que Python encuentra algún carácter diferente, termina la comparación. Es decir, si nosotros tuviéramos aquí algún otro tipo de carácter, por ejemplo, imagínense que tuviéramos aquí 2 y aquí 3 y corremos, va a seguir arrojando true porque él empieza de izquierda a derecha y justo en este carácter encontró diferencia, y ahí termina la comparación para definir si es true o si es false. Bastante sencillo de entender. Esto creo que no muchas personas lo saben, pero es interesante cuando estamos trabajando en proyectos con caracteres. ¿Cómo obtenemos el valor AXI de un carácter? Eso lo podemos obtener con la función definida por defecto ort, y por ejemplo en este caso con la función help podríamos obtener la ayuda, y aquí nos dice en este caso que obtenemos el código Unicode de cada uno de los caracteres, y aquí he colocado un ejemplo de la palabra Python para ver si lo que puse en la tabla corresponde con los códigos Unicodes que están representando cada uno de los caracteres, y si comparamos 80, 121, 116 tenemos aquí básicamente lo mismo. Es decir, así fue que yo saqué estos códigos Unicode. Otra cosa importante aquí es si quisiéramos realizar el proceso de inversión en Python, es decir, a partir de un código Unicode obtener el carácter que está representando, podemos utilizar la función chr. Por ejemplo, aquí el 80 nos está representando la P, como lo pueden ver acá. Finalmente, en datos booleanos, ¿cómo utilizamos este mayor que o mayor igual que? Y es bastante sencillo. Simplemente aquí lo que vamos a hacer es definir un true, y vamos a decir que si true en este caso es mayor a false, obtenemos true. Y aquí realmente es súper interesante también, porque en Python los valores booleanos true y false se representan internamente como 1 y como 0. Es decir, true está representado como 1 y false está representado como 0. Y cuando se comparan estos dos valores booleanos utilizando estos operadores de comparación como mayor que, lo que realmente compara es si 1 es mayor que 0. Básicamente lo que le estaría haciendo sería esto: 1 en este caso es mayor que 0, corremos y nos arroja exactamente true. Así podríamos utilizar esto mismo, por ejemplo, para comparar si true es mayor o igual que false, es decir, si 1 es mayor o igual que 0, se cumple la condición, por lo que nos arroja true. También podríamos preguntarle si false es mayor que 1, corremos aquí y tenemos que falso, porque recuerden que este 1 que aquí se me fue es representado por true, falso exactamente, pero bueno, creo que el error acá que se me acaba de dar es bastante interesante para entenderlo. Y luego finalmente colocaríamos aquí que si false en este caso va a ser mayor o igual que true, corremos y exactamente es false porque 0 no es mayor ni igual que 1. Básicamente eso es con respecto a este operador de comparación. Y lo siguiente aquí es bastante sencillo de aplicar. Realmente tenemos otro operador de comparación que es el menor que o el menor o igual que, y este se puede aplicar también a valores numéricos, strings o booleanos. La sintaxis es exactamente la misma. Lo voy a hacer aquí de forma totalmente rápida porque no vale la pena quedarnos mucho tiempo aquí. Simplemente definimos A como 5, B como 10, y simplemente aquí le podríamos preguntar que si A en este caso es menor que B, true. También podríamos preguntarle aquí que si A es menor o igual que B, exactamente true, y esto es porque 5 es menor que 10 o 5 es menor o igual que 10, se cumple esta condición. Y en caso contrario, lo que tendríamos que preguntarle es si B es menor que A, falso, o también si B es menor o igual que A, corremos aquí, tendríamos falso, porque B en este caso, recuerden, representado por 10 y A por 5, bastante sencillo de entender. Y luego tendríamos lo de las cadenas de caracteres. Aquí vamos a definir string 1 igual a Python 3, string 2 igual a Python 2. Y simplemente le preguntamos nuevamente que si el string 1 es menor que el string 2 y nos arroja falso, es decir, aplica todo lo que vimos anteriormente. Finalmente, si lo aplicáramos a datos booleanos, bastaría con entender lo que acabamos de describir. Aquí dentro del notebook le dejo la descripción. Básicamente diríamos que si 1 es menor que 0 o true es menor que falso, pues es falso. Nuevamente aquí que si true es menor o igual que
falso y acá nos arrojaría falso. Ya pueden hacer ustedes la lógica con lo que les acabo de explicar, es bastante sencillo de entender. Aquí nuevamente que si falso es menor que true es igual a true, y finalmente la última comparación de los ejemplos que estamos dando, si falso es menor o igual que true y es exactamente igual a true. Bien amigos, eso es todo con respecto a estos comparadores, y lo último que quiero que veamos aquí en este notebook y que les quede es las cadenas de comparaciones. Y aquí es que es posible encadenar múltiples comparaciones utilizando los operadores lógicos AND y OR, por ejemplo, para verificar si un número se encuentra en un rango determinado. Entonces aquí vamos a definir una variable número como 10 y vamos a asignarle a una variable resultado la validación si número es mayor que 10 y número es menor que 20. En este caso, el resultado en este caso debería ser true o false. Les dejo un segundo para que lo piensen, pero si corremos la celda, él ya lo ha hecho por nosotros. Simplemente bastaría aquí con imprimir la variable resultado y exactamente nos va a dar igual a true. ¿Por qué? Porque el número sí es mayor que 0 y al mismo tiempo es menor que 20. Existen muchas más cosas alrededor de todos estos comparadores, pero creo que aquí ya tienen lo básico para poder empezar a utilizar toda esta información en sus proyectos de ciencia de datos, de análisis de datos, de programación, y creo que bueno, esto les da bastante valor. Y ahora que ya entiendes los operadores de comparación, el siguiente paso será profundizar en los operadores de identidad y de pertenencia, dos operadores muy importantes de entender y de conocer. Si quieres convertirte en un experto, te recomiendo hacer clic aquí para continuar con el siguiente capítulo de este curso. Nos vemos allá, no te lo pierdas.